Perfecto, excelente, estamos grabando. Muy bien, profesor. Vamos a comenzar con mis alumnos a trabajar. Buenos días. Nos van a... Buenos días, excelente. Buenos días. ¿Nos van Sí, a buenos dar la días, clase ¿te de escuchas? bioestadística? Hicimos un pequeño cambio, creo que les van a hacer ahorita una clase rapidísimo de macramé aplicado, avanzado. No, no es cierto, claro que sí. ¿Sale? Lo que pasa es que su profesora estuvo indispuesta para venir el día de hoy, pero pues vamos a estar aquí para poder dar esta clase. No vamos a adelantar nada, simplemente vamos a hacer una recapitulación de los temas que ya están viendo, de los conceptos que están viendo. Si me da tiempo y ustedes desean, les adelanto tantito, ¿sale? Un poquito para el cálculo de, no sé, hay unas cosas muy importantes, por ahí que son medidas de tendencia central, que a veces les cuesta un poquito de trabajo. Pero lo que me importa es dejar bien asentados los conceptos y ahí nos seguimos, ¿vale? Si nos da un poquito de tiempo. Eso y medio, se va rapidísimo, ¿vale? Ahora más me gustaría saber, ¿quién de ustedes está en formación y quién de ustedes está laborando? ¿Quién labora de ustedes? ¿Quién labora? ¿Ok? 1, 2, 3, ¿sí? Perfecto, entonces están ya empapados en todo esto, ¿sale? ¿Y hay en casa alguien que me diga quién labora ya de ustedes? Yo. Buenos días, Sí, Diana. perfecto. Yo, Excelente, Pati. muy bien. Perfecto. Bueno, pues excelente, vamos a comenzar, ¿sale? Yo tengo siempre un supuesto en mis clases, yo supongo que mis alumnos no saben ni sumar y desde ahí me voy a seguir, ¿sale? Bien, pues vamos a empezar. Permítanme. ¿Alguno de ustedes está en contacto con laboratorios? ¿Trabajando en laboratorios? ¿En dónde me puedes decir? En salud digna, ¿ah? Laboratorios exclusivamente. Perfecto. Entonces, interpretación de todo. Desde lo más básico, platícame. Toma de muestras, ajá. ¿Y tienes que ver con la interpretación de resultados? Sí, también. Ok, bueno. Tú mejor que nadie sabrás que esto ya se hace todo a nivel de, pues alguien nos ayuda, que es un software, ya lo tiene todo listo, todo hecho. Pero ¿qué tal se descompone? Hay que hacerlo a mano, ¿sale? Entonces, adelante, buenos días. ¿Vale? Adelante, 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 por favor. Vamos a ver. Nada más por aquí. Adelante, adelante, buenos días. Pásale, por favor. Buenos días. Quiero hacer una presentación bonita para que ustedes, bueno, la vean. No hay ningún inconveniente por ello, ¿sale? Sí, gracias. Oigo, apoyando un poquito lo que su profesora ya les dio, ¿vale? No hay problema por eso. Ahora sí, ahí va, ¿vale? Ya lo están viendo. Aquí vamos a coincidir con mucho de lo que su profesora ya les estuvo dando, ¿vale? ¿Vemos bien? ¿Sí? ¿Perfecto? Bueno, vámonos directo a esto, ¿vale? Ahora sí, empezamos ya formalmente. La rama de la estadística que ustedes están viendo se llama bioestadística. Tiene que ver mucho con interpretación de resultados, interpretación de datos como tal. Esta parte de estadística que van a ver es estadística descriptiva. Es decir, vamos a poder tener nosotros un poquito... Muchas gracias. La manera de ver datos e interpretarlos y tomar decisiones, que es lo más importante, ¿vale? Hay dos ramas de la estadística muy importantes, que es la estadística descriptiva, parte de lo que están viendo en un principio, y la estadística inferencial. La estadística inferencial es saber tomar decisiones a partir de lo que yo estoy muestreando. Tomar decisiones con respecto pasa, no pasa, tiene, no tiene, lo declaramos con esto, no lo declaramos con esto, pero a través de una fórmula ya establecida a nivel de matemáticas. No se espante, no tiene nada de complicado, es seguir una fórmula y nada más. Lo malo de esto es de que, imagínense, ¿quién de ustedes sabe utilizar un rotomartillo? Un rotomartillo. Un rotomartillo, ¿para qué sirve un rotomartillo? Es un taladro, exactamente. Un taladro con el que hacemos un agujero en la pared, pues para meter un tornillo y colgar una repisa, un gancho de ropa, etc. Pero ¿han visto a las personas que rompen el pavimento cuando van a hacer nuevas banquetas? Es como un desarmador gigantesco y con un ruido impresionante y andan vibrando por todas partes. ¿De qué sirve tener esa maquinaria tan sofisticada si no sabemos cómo se utiliza? Así es la estadística. Para poder interpretar resultados necesitamos nosotros conocer las herramientas. Son fórmulas estadísticas, posteriormente las van a ver.
Pero, ojo, no se preocupen. Eso ya está hecho. No tienen que inventar la fórmula, nada más es aplicarla. De ahí, lo único que tienen que hacer es saber cómo manejar los datos que necesitan y ya, eso es todo. ¿Vale? O digo, ¿alguien nació sabiendo cocinando? Pues no, ¿vale? Primero aprendieron tal vez a abrir el envoltorio del pan Bimbo, a lo mejor se les quemó un día el aceite, a lo mejor los huevos no quedaron también cocidos, pero aprendieron. Y con la práctica, ya, nos volvimos unos expertos en eso. Así la estadística, ¿de acuerdo? Pierdan el miedo a las matemáticas. Mi trabajo diario es dar matemáticas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿vale? Y me encuentro con muchas historias de vida. Lo que antes los alumnos vivieron en matemáticas desde la primaria hasta la preparatoria o inclusive la universidad. Rompan esos paradigmas, rompan ese molde y esto es como un borrón y cuenta nueva, ¿vale? Veanlas amigables. Tengo experiencias aquí en el colegio muy bonitas de gente que me dice matemáticas y le sales al pullido. En serio, luego, llórale, no es cierto. Pero sí, reaccionan con la matemática por las experiencias que tuvieron. Y terminando el curso me dicen, maestro, yo pensé que era muy complicado. Pues no lo es, es muy sencillo, ¿vale? Pero tenemos que comprender algunas cosas, el lenguaje con el que vamos a hablar, ¿vale? Por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan cuando iban en secundaria? ¿Se acuerdan? Llevaban la materia de física. Uy, no, física, horrible, ¿no? Y habían dos cosas bien diferentes, y no sé si alguna vez les quedó bien claro. Para entrar ya de lleno. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso? ¿Es lo mismo? No. ¿Cuánto pesas? Y me vas a decir 70 kilos, 50 kilos. Pues no, ese no es el peso, es la masa corporal, nada más, ¿vale? El peso es con lo que si yo me aviento de un cuarto piso me jala la tierra hacia abajo, ese es el peso. Pero en nuestro lenguaje coloquial, así hablamos y así nos entendemos. Pero en física tiene que quedar bien claro, igual en estadística, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Dice, nada en esta maravillosa vida es al 100% seguro. En todo lo que hacemos siempre estamos estimando los chances de resultados exitosos. En los negocios, en la medicina, en el clima y principalmente en los juegos de azar. Así es el estudio de las leyes formales de lo aleatorio, que es la probabilidad. Pero bueno. ¿Y qué tiene que ver la probabilidad con esto? Tiene que ver mucho, jóvenes. Tiene que ver demasiado porque resulta ser que la estadística va de la mano para poder hacer el cálculo de la predicción que puede ocurrir en un futuro. Pero vamos para allá. Estadística es la ciencia pura y aplicada de creación, desarrollo y de aplicación de técnicas tales que la incertidumbre de la inferencia inductiva puede ser evaluada. ¿Y qué es eso en español? Es un lenguaje muy raro, ¿no? Dice, técnicas tales que la incertidumbre de la inferencia inductiva puede ser evaluada. Primera cosa que digo que se lleven de aquí. Inferencia. ¿Qué es inferir? ¿Alguien tiene una idea de lo que es inferir? En este momento. ¿Alguien? ¿Cómo? ¿No? ¿Allá en casa? Algo que signifique o que les viene a su mente cuando digo, vamos a inferir. ¿Qué es inferir? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues simplemente tienes un resultado y a partir de ese resultado tú vas a dar una interpretación a lo que estás viviendo. Esa es una inferencia, interpretar, diagnosticar en los estudios clínicos, ¿vale? Si sale un nivel de glucosa por arriba del estándar, tengo que interpretarlo y decirle a la persona, bueno, si fuera médico, no sé, ¿sabes qué? Los niveles de azúcar están altos, ¿vale? Vamos a tomar medidas. Eso es inferir. A partir de un resultado que yo tenga, visual, una fotografía, unos datos escritos, unos números, yo voy a dar un resultado, voy a dar un diagnóstico, voy a hacer una representación ya a lo que estamos viviendo con respecto a esa toma de muestra, ¿vale? Eso es inferir, ¿vale? Inductiva puede ser evaluada. A lo mismo, una vez yo tengo los resultados y ahora voy a evaluar. ¿Sabes qué? Vamos a tomar estas medidas. Vamos a hacer una evaluación. De acuerdo a esto, tomamos unas acciones para que todo salga y marche bien. Eso significa esta palabra tan rara, incertidumbre de la inferencia inductiva pueda ser evaluada. Bien. Y luego dicen, tomar decisiones es una gran responsabilidad. Para tomar decisiones se requiere información disponible, esperanzadamente confiable y útil. Generalmente se necesita una porción de la base de datos o muestra para revelar un patrón lógico o realizar un análisis estadístico. ¿Vale? Bien. Esto me imagino que lo vieron en la clase ya pasada. ¿Qué relación hay entre la estadística, la probabilidad, la población y la muestra? ¿Vale? Recordemos que una población es todo aquello general que yo voy a tomar en cuenta. Pero es imposible, si yo, por ejemplo, voy a hacer una detección en el personal de algún hospital, el personal médico de un hospital, de quién fuma,
pues no voy a acabar. Pueden ser hasta miles de personas que trabajen ahí. Y para ello mejor tomo una muestra pequeña, de hombres y mujeres, tal vez, para darme cuenta los efectos que el tabaquismo está teniendo en ellos. ¿Para qué? Para que con mi estadística yo pueda aplicar el resultado a toda la población y determinar con la probabilidad qué podría pasar de aquí a 1 año, 2, 3, 4, 5 años. Imagínense una situación como esta. Un hospital en el cual tenemos al excelente personal médico que queremos. El excelente, ¿sale? Pero resulta que por un estudio en la muestra, un estadístico en la muestra, el 70% fuma. ¿Qué les va a pasar a ese personal dentro de 5 o 6 años? Sobra decirlo, ¿no? Y entonces el hospital, como lugar que administra, tiene que tomar decisiones. ¿Los vamos a correr? Pues no los vamos a correr porque son los más eficientes que hay. Y con eso calman los nervios. Vamos a tomar medidas. Ahora, ¿los corremos? No, hay que liquidarlos. Imagínense liquidar a tantas personas. No se puede, ¿sale? Entonces, a partir de la muestra, yo obtengo un resultado, puedo calcular una probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que 3, 4 ya no los tenga? 3, 4, 5 años ya no los tenga. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, mejor tomo acciones para evitar que eso que yo calculé dentro de 4 o 5 años no ocurra. Pero por eso es el arma tan poderosa de la estadística. El estadístico me va a decir cuántos de estos están tan mal y por lo tanto va a reflejarse en la población. ¿Vale? Hablemos de una escuela. Quiero saber cómo andan los alumnos de secundaria para presentar el Comipems. No le voy a hacer la prueba a los 100 alumnos de secundaria que tengo. Voy a agarrar a 10 nada más. Y con la estadística que obtengamos, yo voy a calcular una probabilidad, una esperanza de lo que va a ocurrir con ellos dentro de 3, 4 meses en julio para que hagan su Comipems. Y de acuerdo al resultado de la probabilidad, voy a saber si toda la población está en este momento lista para presentar ese examen y quedarse en su opción. ¿Quién de ustedes tienen hijos a edad de preparatoria o bachillerato? ¿Nadie? ¿Sí? Bueno, Yo. ¿quién de ustedes pasaron por estas pruebas? Ajá, exactamente. ¿Vale? Y entonces resulta ser que si esto se hace con antelación en una escuela, pues podemos corregir las cosas, ¿no? A tiempo. No una semana antes del comité, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con los chicos cuando van a esas pruebas? Salen y todo el mundo les aplaude, ¿no? Y se quedan en el campus CETIS, campus Afganistán, hasta el fin del mundo, ¿no? No, realmente mejor hacemos esto con tiempo, una muestra, calculamos una probabilidad, un estadístico y se refleja en la población. Por eso es tan importante esta materia para ustedes y sobre todo para ustedes por las situaciones que manejan o van a manejar o están manejando a diario. Bueno, objetivo de la estadística descriptiva es conocer la información para poder identificar e interpretar aspectos relevantes de una muestra. Utilizar esta información para obtener resultados, planear o hacer inferencia acerca de la población bajo un estudio, hacer inferencia, hacer una interpretación de estos resultados. Eso es lo que el objetivo de nuestra estadística descriptiva que van a estar llevando esta primera parte. ¿Qué es importante para ti? Muy significativo. Los datos son la materia prima del estadístico. Usa los números para interpretar la realidad. Todos los problemas estadísticos involucran o la recolectan, la descripción y el análisis de los datos o pensar cómo recolectar, describir y hacer el análisis de los datos. ¿Quiénes serían los datos de mis calificaciones, muchachos? Pues el número que sacan en el examen los alumnos, ¿no? ¿Quiénes serían los datos de glucosa en la sangre? Lo que me interpreta, lo que me está dando el análisis, ¿vale? Esa es la parte que voy a estar analizando continuamente. Imagínense en una situación en donde tenemos una empresa que fabrica coches. Pero si no y quiero verificar qué coches salen defectuosos, por ejemplo, de los radiadores. ¿Vale? Sí. Esos son mis datos. ¿Cuántos coches han salido defectuosos por línea de producción? ¿De acuerdo? El dato es el más importante del estudio estadístico. Y vamos a ver cómo se clasifican o cómo se van a involucrar estos datos en nuestro estudio. O sea, pues es momento de que directamente los conceptos. Ya más relevantes. Y no se las va ¿Pueden apagar su micrófono? ¿Alguien por ahí tiene su micrófono abierto en sesión? Apáguenlo, por favor. ¿Listo? Okay. Gracias. Dice, el conjunto de datos que describen un fenómeno, el conjunto de todos los datos que describen un fenómeno, que es nuestro objetivo, se llama población. Es que los compañeros apaguen sus micrófonos, por favor. Esta
pandemia que hemos vivido, ¿quiénes son los datos importantes? El número de contagiados. Compañero que aparece como Galaxy ¿Sale? 11, Y de apaga tu toda la micrófono, población. por favor. Gracias. ¿Sale? Eso es lo que vamos a llamar a la población. El conjunto de datos, todo aquello macro que vamos a estar analizando. Una muestra es un subconjunto, una pequeña parte de la población, sobre la cual vamos a realizar las medidas sobre una o más características de interés. ¿Vale? Eso va a ser la diferencia entre población y muestra. ¿Por qué muestreamos, jóvenes? Muestreamos cuando son poblaciones muy grandes, cuando queremos una respuesta rápida o cuando queremos una destrucción de la muestra. Ahorita les voy a explicar qué es la destrucción de la muestra. ¿Vale? No nos vamos a llevar mucho tiempo en estar analizando a toda una escuela completa de alumnos. Mejor agarrar un grupo o un alumno de cada grado y finalmente me es más fácil utilizar la muestra. Una característica importante de una muestra es que sea representativa de la población de interés. Por ejemplo, ¿de qué me sirve analizar en niños de primaria el número de calzado si voy a muestrear a niños hasta 10 años? ¿De qué me sirve utilizar a un niño de 12? No, pues ya de nada. ¿Vale? A eso se refiere. Una característica importante de una muestra es que sea representativa de la población de interés. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer análisis, unas químicas sanguíneas, ¿y de qué me sirve rastrear si hay virus de papiloma en esa persona? Pues de nada. Yo nada más quiero algo en específico. Tiene que ser representativo de lo que estamos nosotros analizando. ¿Vale? Cualquiera que sea nuestro objetivo, describir la población, analizar o pronosticar el comportamiento de la población, la muestra, es decir, al ser representativa, se convierte en confiable. No vamos a mentir. Todos los datos que vamos a meter en un análisis son reales. Si no, nuestra prueba no sirve. ¿De acuerdo? ¿Sí? De nada va a servir. ¿Qué es esto de muestreo aleatorio? Cada unidad tiene la misma oportunidad de ser elegida. La selección de una unidad no tiene influencia sobre la elección de otra unidad. ¿Vale? Aleatorio es que, a como sea, tú vas a elegir. Eso significa aleatoriamente. No hay un orden predestinado. ¿Vale? Lo que sea, en el orden que sea. Y eso no afecta a que ocurra otra situación durante un muestreo. Eso se llama aleatorio. Son palabras que van a estar manejando mucho. ¿Qué es un muestreo estratificado? Divide la población en grupos homogéneos. Se extrae una muestra aleatoria siempre de cada grupo o estrato. ¿Vale? Grupos homogéneos. Si voy a medir glucosa en sangre de hombres, pues puros hombres, no tienen por qué ser mujeres. Si voy a medir glucosa en mujeres, bueno, solamente mujeres, nada de hombres en este momento. Eso significa homogéneo. Muestreo por conglomerado. Divide la población en grupos. Se extrae una muestra aleatoria simple de los grupos. Se muestrean todos los elementos del grupo seleccionado. ¿Vale? Son dos tipos de formas de mostrar, estratificado y conglomerado. ¿Vale? Digámoslo en español, estratificado por aparte y conglomerado todos juntos. Eso significa. ¿Vale? Ahora recuerden también, los que están en formación, los que están en labor ya se los van a decir. No pienses que todos los días cuando estés trabajando te van a preguntar, ¿quieres un muestreo aleatorio? No te lo van a decir eso. De todo esto que están viendo van a aplicar una mínima parte, que es manejar, si es el caso, algunos valores aquí de medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, interpretarlos, ¿vale? Esto es su base, lo deben de conocer, ¿vale? Para que nadie les diga una cosa que no es cierto, ¿vale? Y bueno, estén conscientes de que esto es así, ¿vale? Entonces no se me espanten tanto, ¿vale? Esto es muy específico, pero nada más así. Hay una parte importante. Un parámetro es una medida numérica de un aspecto de la población. Un parámetro. ¿Quiénes pueden ser los parámetros de la población? El promedio de calificaciones. ¿Vale? Solamente que aquí en estadística el promedio no se va a llamar ya promedio. Se llama media aritmética. Ese es el nombre elegante en estadística. ¿Qué es otro parámetro? Vamos a medir la mediana. Es decir, de los datos, ¿quién está a la mitad? Vamos a ver otro tipo de parámetro. La moda, por ejemplo. ¿Qué es la moda? Los valores que más se repiten en algún muestreo. El que más se repite de todos. Desviación estándar, varianza, etc. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Ese es un parámetro. Es una medida numérica. ¿Qué vamos a medir?
Eso significa parámetro. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Vale? Bien. ¿Vamos bien allá en casa? ¿Sí? ¿Todo bien? Si alguien desea participar, por favor, díganme aquí y yo los escucho y tomamos una participación. ¿Vale? En estadística, una estadística, perdón, es una medida numérica de un aspecto de la muestra. ¿Vale? Vamos a ir viendo esto poquito a poquito. Una estadística consiste de un conjunto de mediciones de dicha característica que varía de una observación, una unidad experimental a otra, y a estas mediciones les llamamos variables. Ojo, no todas las variables son numéricas, entonces podemos clasificarlas de acuerdo a su tipo y ahí está lo que yo vi en los apuntes de algunos de ustedes. Hay variables de tipo cualitativas y tipo cuantitativas, nada más son de dos. O son cualitativas o son cuantitativas. ¿Qué es una variable cualitativa? Son variables que denotan una cualidad o atributo. No tienen que ver con números. Y solo pueden ser clasificadas en categorías o clases, mutuamente excluyentes y exhaustivas. Vamos, cualitativa no tiene que ver con números, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo se va a ver eso un poquito mejor. Y las cuantitativas son aquellas variables que se obtuvieron de un proceso de conteo. Ahí sí hay números en las cuantitativas. ¿Saben? Si es que es discreto, o de medición si son continuas. ¿Saben? Es decir, de las cuantitativas hay discretas y continuas también. Bueno, ¿queda claro entonces? Cualitativas son variables que denotan una cualidad o atributo y solo pueden ser clasificadas en categorías o clases, mutuamente excluyentes y exhaustivas. ¿Qué es eso de mutuamente excluyente? Lo van a escuchar mucho en estadística. A ver, alguien que me quiera decir, ¿quiénes serían los números pares del 0 al 10? ¿Quiénes serían? Los números pares entre 0 y 10. O sea, los que tienen mitad. 2, 4. ¿Quién más? 4. 8. 6. 8. 10. Y 10. ¿No? ¿Vale? El 0 también, de 0 a 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ok, ahora ¿quiénes son los impares? 3, 5, 7, 3, 5, ahora 7, imagínense, 9. ¿sí? Que los números pares los meten en una bolsa acá. Y los números impares los meten en una bolsa acá. ¿Qué tienen que ver estos con estos? Nada. ¿Vale? Esos son eventos mutuamente excluyentes. Si de esta bolsita de los impares saco el 9, esto no impide que de esta bolsa saque puros pares. Vamos, no tiene nada en común. Eso se llaman eventos mutuamente excluyentes en estadística. Por si lo van a manejar después, sepan de qué se trata. Este conjunto y esto no tienen nada en común. Por ejemplo, hablemos de... Díganme un ejemplo de un mamífero. Un animal mamífero. ¿Cuál puede ser un mamífero? Perro. El perro. ¿Otro? La ballena. Elefante. Una ballena, un mamífero marino. Otro, el elefante. Perfecto. Ok. Ahora díganme un ejemplo de un insecto. ¿Qué ustedes me quieren decir? Mosca. Mosca. Ajá. Cucaracha. Ajá. Una hormiga. Y lo mismo. En esta bolsa meto mamíferos y en esta meto insectos. ¿Qué tienen que ver uno con otro? Nada. Nada tienen que ver. ¿Vale? Esos son eventos mutuamente excluyentes, ¿de acuerdo? ¿Conocen el ornitorrinco? El ornitorrinco es un mamífero, pero pone huevos y tiene pico. Ese animal no estaría, se clasifica en la biología como un mamífero, pero un niño que lo conociera diría, a ver, ¿y dónde lo pongo el ornitorrinco? ¿Es mamífero o es un ave? ¿O qué es? ¿O porque también pone huevos? Ahí el ornitorrinco es un elemento del cual no es un ejemplo de algo que va a ocurrir y que sea excluyente, porque tiene algo en común. ¿Vale? Entonces, eventos excluyentes son los que este y este o los que sean no tienen nada que ver. ¿Vale? Y también se llaman eventos independientes. Eso, si lo quieren notar, es bien importante. Los eventos mutuamente excluyentes también se conocen como eventos independientes. ¿Vale? Solitos ellos existen como tal y no interfieren con los otros. Ahora, un evento no mutuamente excluyente son los que tienen algo en común, unos con otros. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces, los eventos mutuamente excluyentes, nada que ver, uno con otro. ¿Vale? Acuérdense que pares, impares, mamíferos e insectos. Pero los eventos que no son mutuamente excluyentes o dependientes, ahí les va. Imagínense. Voy a nombrar el conjunto A. Números pares. ¿Quiénes son los números pares? Del 0 al 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. 8, 10. Perfecto. Conjunto B.
Números impares del 0 al 10. ¿Quiénes son? 3, 7. 1, 3, 5, 7, 9. Ah, y voy a nombrar un conjunto C. Números primos. ¿Qué son los números primos? ¿Se acuerdan? ¿No? Ahí les va. Un número primo es aquel número que solamente lo puedo dividir entre el mismo y entre el 1. Por ejemplo, ¿el 4 es primo? No, porque se divide entre 2. El 3, sí. ¿Vale? Solamente entre 2. ¿El ¿Podría 9 ser es el 3 y primo? el 6? No, El 3. porque se divide entre 3. Ajá. Entre El 0 y 10. solamente. ¿El 10 es primo? Pues tampoco, porque se divide entre 2 y entre 5. ¿El 8 es primo? No, porque se divide entre 2 y entre 4. De 0 a 10, ¿quiénes de esos números que hay de 0 a 10 enteros son los que se dividen solamente entre sí mismos? El 3. El 2, el 3, el 5, El el 7. 7. Vean el 7 en su mente. Esos no se pueden dividir más que en el mismo 7. La diferencia con el 8. El 8 se puede dividir entre 4 y entre 2. Igual que el 10, entre 2 y entre 5. Los números primos son aquellos que solamente son divisibles entre sí mismos y entre el 1. Así pues, fíjense, de 0 a 10, ¿qué primos tenemos? El 1 no se considera primo, ese por definición matemática no se considera primo. Tenemos al 2, tenemos al 3, al 5, al 7 y al 9, ¿cierto? Otra vez, el 2, 3, 5, 7 y 9. 9 no, ¿Se fijaron? profe, 9 se divide entre 3. 2, 3, 5 y 7, perdón, sí. 2, 3, 5 y 7, gracias. 2, 3, 5 y 7. ¿Qué creen? El 2 es par, ¿cierto? Y por ejemplo el 3 es impar. Ese evento es no mutuamente excluyente, porque ya contiene un par y también un impar, ¿de acuerdo? Los primos. Pero si hablo de pares, pues nada más aquí. Impares, nada más acá. Esos son excluyentes. Si hablo de números primos, ese es un evento no excluyente, porque contiene tanto un par como impares, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y el ejemplo del ornitorrinco. El ornitorrinco es un mamífero, tiene glándulas mamarias, pero pone huevos y tiene pico. Y las patas son iguales que las de los patos, con una especie de membranas. Entonces, ¿dónde lo clasifico ese, no? No es mamífero ni es ave. Ahí sería un ejemplo de no mutuamente excluyente. ¿Queda claro? ¿Vale? Otro ejemplo muy sencillo. Vas al súper, ¿vale? Y vas a comprar refresco, ¿vale? No sé el que tú quieras, ¿no? Coca-Cola y una Fanta. ¿Qué tiene que ver la cerveza con eso? Nada. ¿Vale? Entonces la Coca-Cola y la Fanta son eventos mutuamente excluyentes. ¿Vale? Porque nada tiene que ver uno con otro. ¿De acuerdo? Y eso le vamos a llamar eventos mutuamente excluyentes. Bueno, variable cuantitativa, ya dijimos son aquellas variables que obtuvieron un proceso. Ahí va. Vamos a clasificar las variables cualitativas, las de cualidades, las que no tienen número, de acuerdo a su escala de medición. Y de estas hay dos. Chequen los apuntes, son nominales y ordinales, ¿cierto? Ok. ¿Qué es una variable? Ojo, nada más las cualitativas. ¿Qué es una variable cualitativa nominal? Bueno, son clasificadas en categorías, sin importar el orden. No tienen sentido hacer operaciones aritméticas con ellas. Por ejemplo, el género, el grupo sanguíneo. Fuma, sí, no. ¿Sale? Enfermedades padecidas, ¿te acuerdas? ¿Has visto los formatos para un chequeo médico cuando los niños entran a la primaria o a la escuela, ¿sale? Enfermedades, sí, no. Padecimientos congénitos, sí, no. Esa es una variable cualitativa nominal. No te interesa el número, ¿vale? Ciertas cualidades nada más. Ojo, son clasificadas en categorías, ¿vale? ¿Qué categorías se está midiendo? El género, el grupo sanguíneo, fumar, preferencias, gustos. Eso es una variable cualitativa nominal. ¿De acuerdo? Es una variable cualitativa ordinal. Son categorías, se pueden arreglar en orden, pero las distancias entre las clases no son iguales. Por ejemplo, intensidad del dolor. En el umbral del dolor. Del 0 al 10, ¿cómo te está doliendo? Dices, ay, si me duele mucho. 11. Ah, bueno, pues morfina. No, no es cierto. ¿Sabe? Entonces, imagínate, ¿no? Cosas así, ¿no? Bueno. Escolaridad, ¿vale? ¿Hasta dónde llegan tus estudios? Nivel socioeconómico, alto, bajo, medio, etcétera, ¿vale? Esa es una variable cualitativa ordinal. Las categorías se pueden arreglar en orden, perfecto, pero las distancias entre las clases no son iguales, ¿vale?
No es lo mismo en escala de dolor el 0, que tal vez un pinchazo con un alfiler, a una muela ya infectada, ¿sale? Al 10, que es insoportable, una infección de oídos, ¿vale? A eso me refiero, ¿sale? No es lo mismo el nivel dolor 0 que el nivel dolor 10, ¿vale? A eso se refiere. Nivel socioeconómico, no es lo mismo el hecho de que alguien gane un sueldo mínimo, y lo que puede hacer con el sueldo mínimo, alguien que gana 20 veces el sueldo mínimo, ¿vale? Repercute, hay cierta repercusión en eso. Y en ese grado de medición se miden las variables cualitativas o ordinales, ¿vale? Me refiero aquí, por ejemplo, a nivel económico, para que no se confunda esto. Es alto, medio y bajo. No le estoy poniendo números, ¿de acuerdo? La interpretación que yo estoy haciendo es que el que es bajo está ganando un salario mínimo y tal vez el alto, no sé, 20 veces el salario mínimo. Pero no le estoy poniendo un rango numérico, nada más estoy diciendo que el rango es bajo, medio y alto, con esas palabras, ¿de acuerdo? Recuerden que el cualitativo no mide números, ¿vale? Nada más cualidades. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Alguna duda? No, pues los voy a examinar, eso sí, ¿seguros? A ver si es cierto. Ok, ¿hay en casa? ¿Todo bien? Vale. Sí, profe, todo bien. Clasificación de las variables cuantitativas de acuerdo a su escala de medición. De acuerdo a su escala de medición. Ojo, cuantitativas. Ahora sí le voy a meter números, ¿vale? Dice, un intervalo. ¿Qué es un intervalo para una variable cuantitativa? Son medidas en las que las distancias entre los valores es significativa, pero no existe un cero absoluto. El cero no es ausencia de atributo. No tiene sentido hacer cociente o producto, o sea, de temperatura, de usos horarios. ¿A qué se refiere? Intervalos, por ejemplo. Me van a clasificar a todos los niños entre 2 y 5 años, los maternales, ¿vale? Ahí nada más, ¿vale? ¿Han ido a Six Flags ustedes cuando estaban jóvenes o con sus hijos? Hay ciertos juegos donde dice, no pasan niños que midan menos de 1.30, ¿vale? ¿Por qué? Porque están tan chiquitos que en esos juegos te sientas y te ponen unos, como medidas de seguridad. Pero está muy chiquito el niño, en la vuelta se sale el niño. Por eso les impiden que entre un niño muy chiquito, ¿vale? Entonces, eso hablamos de un intervalo, ¿vale? Desde 0 hasta 1.30 de estatura, 130 centímetros, hasta ahí. Ese es un intervalo. Regístrenme a todas las personas que en este momento tienen entre 36.3 y 39 grados de temperatura. Ahí estoy dando un intervalo, ¿vale? A eso nos referimos con una variable, la clasificación de variables cuantitativas de acuerdo a su escala de medición. En este caso, un intervalo, ¿vale? ¿Y qué es una razón? Razón, son las proporciones y razones. Tienen sentido al determinar cuántas más tiene una unidad que otra de alguna característica. Por ejemplo, el peso, el ingreso y el rendimiento. Voy a utilizar a dos personas. Ambas tienen 16 años. Solamente que una tiene una masa corporal de 45 kilos. Y esto es cierto, ¿eh? Y otra que tiene 90. Pero tienen la misma edad. ¿Vale? ¿Cuánto es la proporción de uno a otro? ¿Quién me puede decir? Del que tiene 90 con respecto al que tiene 45, ¿cuál es la proporción? Es cuántas veces más grande. ¿Él? Por ejemplo, lo ponemos fácil. El niño, un niño pesa 50, el de 16, y otro pesa 100. El de 16 también. ¿Te los puedes imaginar? Hay uno de 16 de 50 y uno de 16 de 100. Obviamente, el que tiene 100 kilos de masa corporal o viene de una familia de características físicas muy grandes, muy alto, o tiene un problema de obesidad, ¿ya? ¿Vale? Cualquiera de las dos, ¿vale? Pero bueno, ¿en qué proporción está el grande de 100 con respecto al 5 de, el 50, el chico de 50? Al doble. Es el doble de masa corporal. ¿Sí me doy a entender? A eso se llama una razón. Razón en matemáticas es porque hace la división o la multiplicación. Eso es una razón, ¿vale? Ahora, del pequeño de 50 kilogramos al de 100, ¿cuál es la proporción? La mitad. ¿Sí me doy a entender? Si hablo del grande, el grande es el doble de peso que el que pesa 50. Ahora refírense al ligero, el de 50. El de 50 es la mitad del peso del grande. Esa es una razón en matemáticas, ¿de acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo. Alguien hizo un trabajo y cobró 100 pesos. Otra persona llegó y cobró por un trabajo en otro lugar 400 pesos.
¿Cuál es la proporción o la razón del que ganó 400 con respecto al que ganó 100? 4 ¿Doble? veces más grande. 4. ¿Y cuál es la razón del que ganó 100 con respecto al que ganó 400? La cuarta parte. ¿Vale? Nada más hagan referencia aquí de quién están hablando, ¿del grande o del pequeño? ¿Del mayor o del menor? Es una proporción, una razón. Hagan una división o hagan una multiplicación. ¿Vale? Un ejemplo más sencillo todavía. Viernes o sábado, en la tarde, en la noche. No queremos cocinar. Vámonos a los tacos al pastor. Vámonos, ¿sale? Y llega alguien y se come de entrada 2 tacos al pastor. Y llega otra persona con hambre, un adolescente de 16, 17 años que comen como demonios y se comió 10. Uno se comió 2, una persona, y otro se comió 10. ¿Vale? La proporción del grande al 5 es 5 veces más. El que se comió 10, 5 veces más que el que se comió 2. Ahora véanlo desde el pequeño. El que comió 2 es la quinta parte de lo que comió el de 10. ¿Sí me doy a entender? A eso le llamamos una razón. Cada vez que escuchen la palabra, no es porque tengan la razón, no. Razón en matemáticas es una proporción. El doble, el triple, la mitad, la tercera parte. A eso me refiero, ¿vale? Cuando hablo de razón. Bueno. Ok. Por lo que me enseñaron en sus apuntes, me parece que solamente se quedaron en las definiciones de los conceptos. Estas definiciones solamente las van a ver ya en un futuro, que son las frecuencias. Hay formas de hablar de este tipo de conceptos, pero ya es cuando se metan a hacer mediciones, ¿vale? Como tal. Considero que hasta aquí son los conceptos que vieron la clase pasada. ¿O vieron algún otro que se les haya complicado? No, creo que son los más básicos, ¿vale? Hasta ahorita. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Vamos bien? Bueno, vamos primero a ver cómo es que le han entendido esto, ¿vale? A ver si sí lo entendieron bien. Bueno, déjenme conectar en la máquina, pues si no se va a descargar. Entonces, sí, adiós clase. Bueno, vamos a ver. Para los que están en casa, ¿vale? Para los que están en casa, por favor, les voy a mandar un ejercicio de retroalimentación. Contesten. Les voy a dar 5 minutos para contestarlo, los de casa, ¿vale? Y me dicen cuánto van a sacar de calificación. Ojo, no lo voy a anotar en ninguna parte, no se lo voy a pasar a su maestra, nada más para que se den cuenta ustedes cómo les fue ahorita, cómo aprendieron. ¿De acuerdo? Háganlo ustedes, por favor. Y los de aquí lo contestamos todos juntos. A ver cuánto sacamos entre todos. ¿Cierto? Para participación. Bien, permítanme. Vamos aquí a... Elisa, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Bien. Permítanme. Ok. Wow, ¿cuántos alumnos hay en línea? 37 alumnos. Muy bien. Bueno, les voy a pasar un link, por favor, a los que están allá en presencial, en casa. Recíbanlo, hagan este ejercicio y me compartan su calificación, ¿de acuerdo? ¿Qué dudas, qué experiencias tuvieron? Y los de aquí lo hacemos juntos. Vamos a ver. A ver. Bien, perfecto. ¿Listos? Los que están en línea, preparen a recibir su link. Denle clic, se activa en automático. A ver, ahí va para todos ustedes. Dice, va para todos. Nada más que me indica eso, todos menos a los que tienen el micrófono prendido. Uy, muchachos, apáguenlo, por favor. ¿Listos? En serio, de verdad, Apáguenlo. A ver, por ahí tengo a una alumna. Déjenme ver quién es. Kelvi Reyes. ¿Kelvi se pronuncia? Nelvi. Nelvi. Hola, Nelvi, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Perdón, ¿a qué congregación pertenece? Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Yo lo sabía, yo trabajé con las hermanas hace muchos años. Por ahí en el Colegio Morelos. Entonces, muy seguramente. Perfecto. Sí, ahí Un gran estuve. saludo a las hermanas de la congregación, por favor. Ah, qué bueno. Sí, yo saludo.
Saludo. Gracias. Bueno, a ver. Ahí van. ¿Seguro sí ha apagado su micrófono? Si no, pues llega, ¿eh? Ahí está, para ustedes. Apaguen su micrófono, empiecen a hacer y les comento, igual les voy a compartir para que vean cómo se hacen los ejercicios. Igual ya los han hecho antes y si no, les comparto y les digo cómo se hace esto. Miren, van a relacionar, ¿sale? Una línea estadística contra la que deba de ser, ¿de acuerdo? Y así con cada uno lo van seleccionando. Si no, se tarda a veces un poquito en cargar en algunos dispositivos, pero al final, para ver su calificación, ustedes le van a dar aquí en terminado, ¿sale? Obviamente no contesté nada. ¿Qué creen que voy a sacar? Pero entonces le dan aquí comprobar mis respuestas, no enviar respuestas a mi profe, ¿no? Si no, su maestro se va a enojar. No es cierto. ¿Vale? Le dan aquí comprobar mis respuestas y arriba les aparece calificado, ¿vale? Sean honestos, háganlo una vez para ver qué tal entendieron. Sí, los de sesión Zoom. Y los de aquí empezamos. ¿Listos? ¿Sí? Vamos. Permítanme. Entonces nada más se le da clic al link y nos abre, ¿verdad? Y les abre directo, así es. ¿Quién quiere participar? ¿Con quién empiezo? Anímense. Empezamos. Dice, estadística. ¿Qué es la estadística? Vamos a ver. E interpreta datos. Perfecto, muy bien. Excelente. ¿Quién más? Variable. ¿Qué es una variable? ¿Quién me dice? Valor que se obtiene, no pasa nada, vamos a ver qué tal, si no, pues lo bueno que lo pueden hacer las veces que quieran. No, me refiero a que salen mal, lo vuelven a hacer. Por eso me gustan muchos ejercicios, son muy significativos. Me dice, ¿en dónde estuviste mal? Y lo puedes volver a hacer las veces que quieras. Muestra. ¿No? ¿Segura? Conjunto, una palabra de entre el... esa es... Y la muestra es un ¿qué? De la población, con respecto a la palabra conjunto. Es un subconjunto, pero vamos a ver si viene la palabra subconjunto, ¿no? Porque igual no viene. ¿Sale? A ver. No encuentro dónde sale. ¿Ya lo vieron? ¿Dónde está? Sí. Muestran subconjunto. Ahora sí. Bien, muy bien. Ahora sí, población. Conjunto de población, conjunto de sobre el cual se estudia. Okay. Datos. ¿Quién se anima? Miren. Datos, tenemos arriba, ya están, variable que expresa una cualidad. No, datos. Es una característica de una muestra o población de datos que puede adoptar diferentes valores. O cantidad de veces que se repite un dato. O variables que se expresan mediante cantidades. O variable que expresa cualidad. ¿Qué serán datos? ¿Es una característica? ¿Sí? ¿Seguros? Total. Hagamos cero todos, sacamos cero todos. Variable cuantitativa. Cuantitativa. Perfecto, muy bien. Numéricas. Excelente. Variable cualitativa. ¿Arriba? ¿A dónde? Variable que expresa una cualidad. Bien, perfecto, vamos bien. ¿Y frecuencia? ¿Qué será la frecuencia? ¿Qué le dice cantidad de veces con que se repite un dato? ¿Con qué frecuencia llegaban pacientes de COVID hace 2 años? ¿Se acuerdan del primer paciente? ¿El paciente 1? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Fue en febrero del 2020. Llegó al INER. ¿Van a ser? Era un mexicano empresario que venía de Italia, en donde pegó más fuerte en Europa. Y lo trajo para México y contagió a todo su personal. Y de ahí se desató. ¿Vale? Sí, claro, por supuesto. Paciente 1 en México. ¿Así? ¿Lo bajo o lo subo? ¿Está bien eso? ¿A lo subo? Profe, ¿y aquí cómo le mando las respuestas? Ajá, no me lo mandes, selecciona de comprobar mis resultados y tú quédate con tus resultados, ¿sale? Ahorita nos retroalimentamos todos, ¿vale? ¿Está bien? ¿Más abajo? ¿No? ¿Seguro? Ok. Les comparto, ¿pueden buscar esto? Por ejemplo, yo lo busqué como conceptos de estadística. La palabra clave es lo que es aquí, worksheets,
hojas de tarea, y les aparece todo esto para que ustedes practiquen. De estos hay, ya te cuento, ¿no? Muchísimos. Nos pueden estar practicando para sus exámenes, para este tipo de cosas. Denle clic, métanse ahí. Digo, si tuviera la fortuna de ser su profesor, en los grupos de WhatsApp, en su plataforma, les pongo muchos de estos para que se entretengan un ratito. Es una especie de juego interactivo. Aprenden divirtiéndose con esto. ¿Vale? Así llaman worksheet. ¿Vale? Siguiente. Segunda parte. Para cada uno de los siguientes ejemplos donde se muestran los conceptos de estadística, determina sus elementos. ¿Saben? Determinen sus elementos. Vamos a ver qué es esto. Dice, vamos a estudiar, a leer. Una muestra aleatoria, ya saben que es aleatoria, se escogen sin ningún orden, de 10 latas de alimento elegidos en los 2 turnos de producción, pasan al Departamento de Control de Calidad para verificar los estándares establecidos. La variable para medir es el peso drenado, o sea, le quitan todo el líquido del producto, cuyos límites permitidos varían desde 220 gramos hasta 230 gramos. ¿Esto quién lo hace? Las empresas, su propio control de calidad, o les llega Profeco y les hace, bueno, ni siquiera les hace, ellos van a un súper, el que se agarran una lata y hacen la prueba en Profeco, ¿vale? Ya determinan si están bien o no. Bueno. Población. ¿De qué estamos hablando? De las latas, población. ¿Qué será? Latas de alimento producidas en 2 turnos de una empresa, solamente las 10 latas de alimento, el peso drenado o los pesos de 220 a 230. Población, todo, latas de alimento producida en 2 turnos. ¿Quién será la muestra? ¿Cuántas agarramos? 10 latas nada más. Variable. El peso drenado de 220 a 230. Una variable, bueno, me voy a adelantar. No. Peso drenado. ¿Tipo de variable? Cuantitativa, ajá, estamos hablando de un qué, de aquí a acá, lo dijimos, se clasificaban en 2 cuantitativas, en un rango o en una proporción. Entonces aquí estamos hablando de un rango, ¿sale? De 220 a 230 gramos. ¿Queda claro? Sí, bien, perfecto. ¿Seguimos? Se desea saber la cantidad de hermanos que tienen los alumnos de 11º grado de la Escuela Secundaria Benigno Tomás Argote. Para ello se entrevista 50 alumnos al azar del 11º grado, ¿saben? Con respecto a su número de hermanos. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos. Ok. ¿Quién es mi población? Será estudiantes de Benigno Tomás Argote, estudiantes del 11º grado, 50 estudiantes de Benigno Tomás Argote o 50 estudiantes del 11º grado de Benigno Tomás Argote. 50 estudiantes es mi población. ¿Mi población? Bien. Dice. Se desea saber la cantidad de hermanos que tienen los alumnos de 11º grado de la Escuela Secundaria Benigno Tomás Argote. Para ello se entrevista 50 grupos al azar del 11º grado con respecto a su número de hermanos. Entonces, ¿quién es mi población? Los estudiantes del 11º grado de Benigno. Abajo son 200. Ven cuando entras, por ejemplo, la prepa 1 con Alep, bachilleres, hay primero Z, ¿no? O sea, un mundo de grupos, ¿no? Entonces, igual, de 11º grado pudieron haber, ¿en serio? Entras al CONALEP el primer semestre y son 25 grupos de primer ingreso. Entras a prepa 1, entras a bachilleres, son 30 grupos de primer ingreso. ¿Cuántos terminan? 2 grupos completos si acaso, ¿no? Pero bueno. Muestra. ¿A cuántos vamos a muestrear? A 50 estudiantes. Variable. ¿Qué queremos medirles? Número de hermanos del 11º. Okay. Tipo de variable. ¿Cuántos hermanos? ¿Qué me vas a responder? ¿Una cualidad o un número? Entonces es cuantitativa. Perfecto, muy bien, muy bien. Allá en casa avísenme si alguien ya acabó nada más, por favor. Inciso C. Censo es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y publicar o diseminar en cualquier otra forma los datos o la información demográficos, económicos y sociales que pertenecen en un momento determinado a todas las personas de un país o de una parte bien delimitada del mismo. La siguiente tabla proporciona
una información relativa al crecimiento de la población por provincias del año 2000 al 2010 en nuestro país. También les comento, estos ejercicios son muy padres porque vienen de diferentes países, no solamente de México. Miren, ¿ya vieron? ¿Vale? Pueden venir de cualquier país de habla hispana, desde España, Sudamérica, Centroamérica, México, inclusive de Estados Unidos que hablan en español. Entonces, por eso son muy buenos ejercicios, los retroalimenta muy bien. Y repito, pues sacas una calificación y si quieres lo vuelves a hacer. Te marca dónde te equivocas. Entonces, es bueno eso. ¿Vale? A ver, dice censo, para ya está. Población, vamos a ver, miren, aquí tenemos, no sé si lo alcanzan ahí, está muy chiquito. Marcan aquí, población, 1.800.000, casi el pico. Sí. Leyenda del gráfico, a ver si lo puedo hacer más grande. Provincias, sí, provincias, exactamente. Bueno, ver cómo van variando. En tal provincia, en el año 2000, ¿sale? Están estos rangos azules, rojos, y me está diciendo cómo va cambiando el número de la crecimiento de población de tus dos provincias, la azul y la roja, ¿sale? Por algún motivo, alguna circunstancia en esa entidad, hubo un crecimiento muy grande aquí, en el octavo mes, ¿sale? En el octavo año, perdón. O provincia 8. En el año 2000 tenían esta cantidad de población, 1.400.000, y en el año 2010 subió hasta 1.700.000. Tuvo que haber alguna razón para ver tantas personas ahí, ¿sale? Muchísima razón. Y aquí, por ejemplo, miren, en este parámetro que están midiendo, casi nada, casi nulo, o sea, menos de 200.000, menos de 100.000, por alguna razón. Voy a extrapolar esto a un nivel más grande. ¿Saben ustedes cuál es la teoría más acertada por la cual los mayas desaparecieron? ¿La cultura maya? No, No, se dice profe. por estudios. ¿Por qué, perdón? ¿Allá en casa? No, no sabemos. No, ok, perdón. Por una enorme sequía, un cambio climático. Eso les afectó. Ellos dependían mucho del agua. Tuvieron que emigrar o simplemente esparcirse y desaparecer. Pero en su esplendor la cultura maya pudo haber tenido en un momento esto, ¿no? Una gran cantidad de población. Y en algún momento pudo haber tenido casi nada. ¿Vale? En la actualidad sí existen gente maya, sí sabes, sí conoces. Hay gente maya 100% todavía viviendo en México y en Centroamérica. Descendientes de todos ellos. Pero son muy pocos, muy pocos. ¿Vale? Sin embargo, aquí nos habla, y esto es interesante porque, bueno, depende de qué queremos estudiar, biológico, social, antropológico, en fin, de ese tipo de cosas. ¿Por qué en este año hubo tal crecimiento? Un factor tuvo que haber ocurrido. Y obviamente para eso la estadística. ¿Y por qué en cierto momento aquí está tan bajo? ¿De acuerdo? Si tú vas a las provincias del suroeste mexicano, Chiapas, Oaxaca, sobre todo, hay muchas comunidades rurales que son puras mujeres, porque todos los hombres emigran a Estados Unidos y las comunidades se quedan constituidas por puras mujeres. ¿Qué factor? Pues un factor económico, ¿no? Definitivamente que hace que se vayan los hombres a buscar mejores condiciones. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa aquí con esto. Vamos a estudiar esto y nos va a decir población. ¿Quién es la población de este estadístico? ¿Los habitantes de Panamá, los habitantes de Chiriquí o los habitantes de una provincia? Los habitantes de una provincia, muy bien. Muestra, ¿qué tipo de muestrea es? Igual que la población, ¿solo los que viven en la capital o solo los que viven en la comarca? Igual que la población, ¿sí? Estamos hablando de un solo lugar. Las provincias, ¿sí? Igual que la población, vamos a ver. ¿Y qué tipo de variable es esta? El estado civil de los panameños, número de personas que viven en Panamá, cantidades de hijos que tienen las familias panameñas. Número de personas que viven en Panamá, ¿ok? Tipo de variable, cuantitativa, ¿ok? Y nuevamente son de frecuencias. Esto ya es de frecuencias, lo van a ver pronto. Son frecuencias. ¿Con qué forma se repiten coincidencias aquí? Esto es lo van a ver pronto, muy pronto. ¿Vale? Pues califica tus resultados. ¿Listos? ¿Vemos cuánto sacamos? A la 1, a las 2, a las 3. Vamos a ver.
Y dice que sacamos 8 de 10. ¿Dónde estuvo el error? Vamos a ver. Ajá. Aquí. Dice que datos. Es una característica. Bueno, no hay otra casilla para elegir, ¿no? Miren. Valores que se obtienen al llevar a cabo el estudio estadístico. Datos. Ese sí es. ¿Vale? Vamos a ver, exactamente. Y variable, pues entonces tuvo que haber sido una característica de una muestra o población de datos que pueden adoptar diferentes valores. ¿Sí? Por eso es que esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Bueno, les digo, aquí lo retroalimenta y dice, ¿sabes qué? Esta estuviste mal. ¿Cómo la voy a decir? La muestra. Vamos a analizar. Se desea saber la cantidad de hermanos que tienen los alumnos de 11º grado de la escuela secundaria de Benigno Tomás Argote. Para ello se entrevista a 50 alumnos al azar del 11º grado. Vamos a ver qué pasó aquí. Al azar del 11º grado. Entonces, en la muestra, ¿sí? ¿Saben por qué está mal? Selecciona al azar un estudiante de 11º grado. ¿Y qué pusimos nosotros? 50, ¿no? Ahí dijo, se selecciona al azar un estudiante. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál debió de haber sido? Estudiantes del 11º grado. Sobre todo se van a enfrentar a un examen. Tienen que enfrentarse a un examen. Lo que les sugiero es que lean bien las instrucciones, lean bien lo que les están preguntando. Este problema en particular me gustó mucho porque se confunde mucho lo que te están platicando, así que 50 datos que el colegio y que los del 11º grado, lo hacemos repetitivo. Si no leemos con tranquilidad, con pausa, nos podemos confundir, cosa que ahorita pasó, ¿vale? Pero que pase ahorita, ¿no? No en el examen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y finalmente, esta, población. Bueno, aquí lo que considero yo es que no estamos tan familiarizados con el lugar, ¿no? Por eso nos confunde un poquito aquí. ¿Quién es la población? ¿Los habitantes de Panamá o los habitantes de Chiriquí? Los de Panamá. No, porque hablan de Panamá. Lo que pasa es que no estamos tan familiarizados con la geografía del lugar. Hablamos de Panamá. Y la población es la población. Y la muestra es los de Chiriquí. ¿Sale? Más que nada aquí nuestra confusión fue porque no estamos acostumbrados a esa geografía. ¿Vale? Si yo te dijera, ¿sabes qué? Vamos a analizar México. Y de ahí vamos a analizar a una comunidad en Oaxaca. Entonces, si la población, ¿quién es? México. Y la muestra, habitantes de Oaxaca. Pero como no estamos acostumbrados a esta geografía, pudo haber sido un poquito así medio confuso, ¿sabes? Esta tal vez pasamos. Pero la de acá, la de arriba, esa sí no. Ahí es por leer bien, ¿de acuerdo? Más que nada. No es porque ya no conozcan la definición de las variables o de los conceptos, sino por la confusión en la lectura, ¿de acuerdo? Lo básico de comprensión de textos de toda la vida que nos enseñan desde la secundaria, ¿sale? ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Les queda tiempo todavía. ¿Quieren ver el inicio de las medidas de tendencia central? ¿O seguimos avanzando en ejercicios de este tipo? Ustedes digan. Ahorita es libre. Ahora me dijeron que les quede bien claro lo que son los conceptos de... Pues perfecto. A ver, platíquenme. ¿Quieren ver un poquito de medidas de tendencia central? Le damos un pequeño inicio para cuando venga su maestra. Sí. En teoría, ustedes deberían de ver primero lo que son tablas de distribución de frecuencia. Sinceramente, un ejercicio no me daría tiempo para explicárselos ahorita en 27 minutos. No, eso se lleva un poquito más de tiempo. Pero las medidas de tendencia central, esas sí son fáciles de hacer, ¿vale? Entonces, hay por ahí como un apartado al final de tu cuaderno, ponle, para cuando lo veas ya lo tengas por ahí. Ponle como título, medidas de tendencia central. ¿Cómo dijo, Medidas profe? de ¿Me puede tendencia. repetir, por favor? Medidas, así. Medidas de tendencia central. Ajá. La palabra medidas de tendencia central nos está diciendo que vamos a estudiar nuestro análisis bajo datos que estén al centro, en medio de todos. Y esas 3 medidas que tienen que ver con lo que está a la mitad de todo son 3. ¿Gustan anotarlas? Se llama media, mediana y moda. Media, mediana y moda.
Y ahorita les digo qué es esto. Vamos a ir directo con la aplicación de alguno de ellos. ¿Vale? Entonces les comparto a los de casa, por favor. Ah, está muy bueno esto. Vamos a ver. Se los mando a los que están en casa, por favor, los que están en Zoom. Y, sin embargo, lo vamos a hacer todos, los de casa y los de aquí, lo vamos a hacer juntos, ¿sale? Ok. Voy para allá. Aquí está. Medida de tendencia central. Y dice, vamos directo a la aplicación. Jóvenes estudiantes, haya las medidas de tendencia central a cada situación y completa su tabla de frecuencia. Bien. Dice, las edades de 9 estudiantes son 9 estudiantes. Ya las tenemos, ¿vale? Cuando hablemos de medidas de tendencia central, lo primero que te voy a pedir es que acomode los valores del más chico al más grande. ¿Listos? Los van a acomodar en orden de menor a mayor, aunque se repitan. Empezamos. Dígame cuando terminen. Alcen la mano o allá en el Zoom, dígame, profesor, ya acabé. Ordénenlos rapidísimo. Ordénenlos. De menor a mayor. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Quien vaya acabando, avísame. ¿Ya? Bien. Ordénenlos de menor a mayor. ¿Me los dictan, por favor? ¿Alguien que me los quiera dictar de menor a mayor? 6. 6, 7. ¿Cuántas veces el 7? 3. ¿Y luego? Son 5 veces el 9. Bien. 5 1, veces el 2, 3, 4, 5. Ahí está. Corroboramos. Son 9 estudiantes, 9 datos. 2, 4, 6, 8. Sí, perfecto. Ahí está. ¿Vale? ¿Por qué hice esto? Porque hay una medida de las 3 que les acabo de mencionar que necesariamente tenemos que ordenarlos. ¿Quién es esa medida? Exactamente el valor que está en el centro. Y esa se llama mediana. La mediana de las 3, media, mediana y moda, la mediana es el dato que está a la mitad. De ahí su nombre, al centro. Afortunadamente, estudiantes, quiero que sepan que ¿cuántos datos fueron? 9. Yo hago siempre este procedimiento con mis alumnos y creo que les ayuda mucho a visualizarlo. Imaginariamente empiezan a cancelar el de la izquierda, el primero con el último. El nuevo primero con el nuevo último. El nuevo primero con el nuevo último. Y así me sigo. El nuevo primero con el nuevo último. ¿Quién quedó al centro? Esa es la mediana. Así de sencillo, esa es la mediana. ¿Sale? Pero ojo, esto porque fue dato impar, fueron 9 datos. Pudieron haber sido 3 datos, 5 datos, 11 datos, 13 datos. Pero ¿qué pasa cuando son datos en número par, en cantidad par? ¿Qué tal si me hubieran dado en vez de 9, 8 datos? ¿Qué hago? Hago lo mismo. Empiezo a eliminar. Pero al centro no me va a quedar 1, me van a quedar 2. ¿Qué haces con esos 2? Los sumas y los divides entre 2. Y esa es la mediana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahorita hago un ejercicio para que lo vean. Este fue demasiado simple, porque sí, bueno, sí es muy simple. Acomodamos de menor a mayor y empezamos a eliminar. Como fueron 9 datos y fue dato impar, al estar eliminando me queda forzosamente 1 al centro. Esa es la mediana. Se acabó. ¿Vale? Entonces vamos aquí a empezar a contestar. Y dice así. Mediana, dijimos que fue el número 9. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. ¿Vamos bien? ¿Allá en casa? Sí. ¿Todos bien? Vamos con el siguiente que es, y yo considero que es el más sencillo de todos, la moda. ¿Es el que más se repitió? En este caso, se repitió más el número 9. ¿Cuántas veces se repitió? 5 veces. 5. No me interesa cuántos, me interesa que se repita. ¿Vale? ¿Por qué son tan importantes? Imagínate que estamos fabricando uniformes escolares. ¿Cuál se nos vende más? De talla 9. Entonces, ¿a dónde le invertimos más tela? Pues para los de talla 9. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante estas medidas de tendencia central. ¿Vale? En sus respectivos trabajos habrá algún dato que se repite más, y es sobre el que está la atención de algo. Y sobre eso se destinan recursos, se destinan salas, se destina instrumental, medicamentos, etcétera. Todo aquello. ¿Sale? Y la media, esta sí es en donde vamos a batallar, donde vamos a hacer un poquito más de talacha numérica.
¿Vale? ¿Qué es esto? La media, el nombre oficial se llama media aritmética. Es un nombre oficial. En sano español, el promedio. Así de sencillo. ¿Sale? Eso es. ¿Y qué es un promedio? ¿Cómo sacábamos un promedio desde la primaria? ¿Te acuerdas tu Miss de tercero? Antes de salir al descanso, ¿qué te decía? Miren, muchachos, esto les va a servir cuando sean grandes. ¿Qué razón tenía la Miss, no? A ver, Sí. empezamos. ¿Alguien tiene calculadora? Sí, ¿A la mano? ¿Allá en casa, sí? Ajá. Sí, aunque sea del celular, por favor. Sí. ¿Alguien tiene calculadora? Sí, perfecto. Los que tienen calculadora allá en casa me van a ayudar. Y los de aquí también. ¿Sí? Aunque sea de esas que salen en el cornflakes, no importa de esas, si tienen. ¿Vale? ¿Listos? Empezamos. Aquí no necesariamente tienes que ordenarlos, así como están. A ver, ayúdenme los de aquí. Abran un paréntesis, se les voy a enseñar a sacar de un solo paso. Abran un paréntesis, ¿ya está? Ahora tecleen conmigo lo que les voy a dictar. 6 más 7 más 9 más 7 más 9 más 9 más 9 más 9 más 7. Cierren su paréntesis. ¿Cuántos datos fueron? Eran 9, ¿no? Entre 9. Dénmelo con 2 decimales de ser posible, por favor. ¿Cuánto? 8. Sale exacto 8. La media aritmética fue entero el valor y fue 8. ¿Vale? Entonces recuerden, abren un paréntesis. 8, ajá. Abran un paréntesis y sumen todos. Cierren un paréntesis. Y le dan entre 9. Y les da el valor. Ahora me gustaría saber allá en casa si les dio lo mismo los que lo están haciendo con calculadora. Sí. Sí. 7. No, la media. Estamos sacando la media. Son 9 datos, ¿no? El resultado Porque es son 9 8, datos. ¿no? Es como en la escuela. Ah, sí, salió 8, perfecto, muy bien, excelente. Recuerden, la media es sumo todos y los divido entre el número de datos. Así de sencillo, ¿vale? Hay calculadoras que tienen modo estadístico. Necesitaría llevarme una sesión para explicarle a cada quien de sus respectivas calculadoras cómo lo utilicen y también sale en un solo paso. Pero esto es lo más práctico por el momento, ¿vale? Suman todos y los dividen entre 9. Se acabó, ¿vale? Entre el número de datos, si fueran 10 datos, pues entre 10. Y así sucesivamente. A ver, ahora, esto que estamos teniendo a la izquierda simplemente es la recopilación de los datos en tablas estadísticas. Se llaman tablas de frecuencia estas. A ver, los de 6 años, ¿cuántos tuvimos de 6 años? 1. ¿Cuántos de 7? 3. ¿Cuántos de 9? 5. Si yo sumo esto, me tiene que salir el total de mi muestra, que en este caso son 9, y si sumo 5 más 3 más 1, tienen que ser 9. ¿De acuerdo? En estadística es súper importante que no pases por alto a uno de ellos, porque todo tu estadístico te va a mostrar un procedimiento incorrecto y vas a hacer interpretaciones falsas siempre. Tienes que tomar en cuenta todo. No se tiene que pasar uno. En grandes conteos, producciones a nivel industrial, hay software especializados para hacer conteos. Porque imagínate los que producen tornillos al día. Sí, hay un tornillo, sí, pero ¿cuántos tornillos se hacen al día y cuántos se venden? ¿Sale? Se pueden hacer miles en un día. Y hay que contabilizar los que están defectuosos. ¿Para qué? Pues para mejorar el proceso de calidad. ¿Vale? En fin, ¿y sí, qué está pasando? Porque estuvo de moda las pruebas rápidas. Hasta hace un mes, a mí me tocaba todavía ver por la nueva variante del Omicron en todos los centros de salud, filas de gente que hasta le daba la vuelta a los centros de salud. ¿Vale? Y obviamente hay interpretación de datos. Entonces no puedes dejar pasar uno. Esto es muy famoso, ocurre, ¿no? A veces se confunden los análisis y le dan un análisis a otra persona y ¡pum! O sea, si es un análisis no favorable, pues, y no es cierto, y se confundieron de persona, esa pobre persona se pone mal. Y después, disculpe, señor, que nos equivocamos, era el de otra persona, ¿no? Usted está sano, ¿no? Pero mientras tanto ya metieron un sustote o una situación no deseada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el que sigue. 2. La cantidad de hermanos que tienen 2 estudiantes es, primer paso, acomódenmelos, por favor. Vamos, acomódenmelos, si me hacen favor. Me los van a acomodar. De menor a mayor. Por favor. De menor a mayor. Ya. Acomódenmelos de menor a mayor. Cuando terminen, me dicen, por favor. ¿Ya?
Ya terminaron 2 personas aquí. Allá en casa ya acabaron. Ya. Acomódenmelos de menor a mayor. Uno que termine en casa, dígame. ¿Quién? Yo, Pati. Ya quedó. Perfecto, gracias. Bien, ahora sí. Listo. Ok, perfecto. Ahora alguien que me diga y me los dicte, por favor. Ajá, luego. 3 veces el 2. 6 veces el 2. Se repitió muchísimo. Entonces llevo 3, 4, 5, 6. Luego. 1, 2, 3. Luego. ¿Ya? Perfecto. Ok. Contemos que sean 12. 2, 4, 6, 8. Son 12. Perfecto. Este es número par. ¿Qué hacemos con este? Muy sencillo. Vamos a empezar a eliminar. ¿Vale? Observen esto, ¿eh? Bueno, de alguna forma a identificar. Primero con último. Ya, Luego profe, primero. sale moda Perfecto, 2, gracias. mediana Miren. 2, media 2. Perfecto, bien, qué bueno, me da mucho gusto que lo estén entendiendo. 2, 2, 2, 2. Miren, quedaron los 2 números 2 al centro. ¿Cómo son esos 2? Pues iguales. ¿Para qué los sumas y para qué los divides entre 2? Si te va a salir 2. Cuando coinciden, 2, 2, pues es 2. Imaginemos que hubiera quedado 2 y 4 al centro. Súmalos, 2 más 4, 6. Entre 2, esa es la mediana. Y se dividen entre 2. Hagámoslo aquí, hagamos de cuenta que esto no se lo dije. ¿Quiénes quedaron al centro? 2 veces el 2. 2 más 2, 4. Entre 2, 2. Se acabó. La mediana vale 2. ¿Ya? Sí, bien. Entonces, vamos a seleccionar y dice, ¿sabes qué? La mediana, puede ser mediana, está en el centro, 2. Moda, ¿quién se repitió más? El 2. El 2, moda 2. No escribo cuántas veces se repitió, no. Nada más digo quién se repitió más. Ojo, puede ver que en un problema se repitió de igual manera el 4 y el 5. No existe una sola moda. Ahí se repitieron 2 números de igual manera. Entonces se dice moda 4 y 5. O se puede decir moda, 2 puntos, y se dice así, bimodal. O sea, hubieron 2 datos que se repitieron de igual manera. Pueden haber 3 datos que se repitieron de igual manera. Moda, 2 puntos, trimodal. ¿Quiénes? El 2, el 6 y el 10. ¿Vale? Así se menciona eso. Por si se llega a presentar en un futuro, sepan cómo. No. Así que depende. Imagínate cuando es en el censo de población de México, de cada 5 años o 10, no sé. Se repiten muchos, ¿no? Entonces hay bimodal, trimodal, un montón. ¿Vale? No hay problema por eso. Y vámonos por la que en teoría debería ser un poquito más talachuda. Vámonos por la media aritmética. ¿Listos? Abran un paréntesis, por favor. ¿Listos? Abran un paréntesis y ya no se los dicto. Ahí están en pantalla los números. Súmenlos, que no les falte ninguno. Cierren el paréntesis y lo dividen entre 12, por favor. Y me dicen cuánto les da. Ya está, profe. ¿Ya? ¿Cuánto es ahí en casa? 2. 2, perfecto. La media vale 2. Aquí coincidió todo. ¿Sí? Ok, una cosa importantísima. ¿Por qué coincidieron los 3, media, mediana y moda? Les voy a explicar por qué. ¿Cuál fue el valor más chico de todos? 1. El 1. No importa cuántas veces se repitió. ¿Y el más grande? 3. 3. ¿Y el del medio? 2. No están muy dispersos los datos, ¿me doy a entender? ¿Vale? O sea, entre el 2, que es el del centro, con respecto al 1, que es el más chico, y el 3, que es el más grande, la dispersión es muy corta. Por eso todo coincidió con el 2. Pero si yo hubiera tenido aquí un dato como 1, 3, 2, 104 y 25, sí va a disparar estos valores de mediana, de media, y tal vez de moda no, pero sí de los demás. ¿De acuerdo? Y eso es bien importante porque va a ser muy útil en algún momento dado. ¿Vale? Nada más respondamos esto al final. Dice así, dato, el 1, ¿cuántas veces se repitió? 3. El 2, ¿cuántas veces se repitió? 6. 6. Y finalmente el 2, el 3 se repitió 3 veces. Ok. Ahí tienen ese, el de 10 estudiantes. Háganlo y una sola persona me va a contestar las 3 respuestas. Adelante, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, por cierto. Uno, dos, tres.
5 seises. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Seis es la moda. La media vendría siendo... Ya está, profe. ¿Listos? Ya. Ah, bien, vamos a empezar. 30. No. 15. Igual. 5.9. 10. Profe, moda 6, mediana 7 y mediana 5.9. Mírala, muy bien, perfecto, excelente, excelente, excelente. Muy bien, vamos a corroborar. ¿Se acuerdan cuando todos contaban al mismo tiempo? A ver, contestemos todos al mismo tiempo. ¿Listo? 1, 2, 3, moda. 6. 6, bien. Media. 6. 5 punto, media. 5.9. 5.9. 5.9, bien, correcto, la media. Y finalmente la mediana. 6. 6, perfecto. Cantidad de frecuencia para el 5. Cantidad de 3. frecuencia para el 6. 5. 5. Cantidad de frecuencia para el 7. 2. Perfecto. Excelente. Vamos a ver cuánto sacamos. 9.22. Comprobar mis respuestas. Ok, no quiere este anuncio. Lo malo de internet ahora. 8. ¿Por qué 8? A ver, 8, vamos a ver. ¿Qué no completé? Ah, por eso. Bueno. A mí Está me bien, dio pero- 5 a 9 de 10. A 9 de 10. Ahí checamos. A mí no le escribí lo de la moda y la mediana, no se los puse, pero bueno, seguramente hubiera sido un 10 bonito ahí para todos, ¿vale? Muy bien, me da gusto. Esto, jóvenes, es cuando tenemos, esto que están viendo en pantalla se llaman datos no ordenados. Y alguien va a decir, pero es que si los ordenamos de menor a mayor. En estadística, acostúmbrense a esto. Datos ordenados es cuando tengo datos numéricos, pero no tablas, no organizados en tablas. Cuando me presenten tablas, como la que está a la izquierda, dato, cantidad de frecuencia, a eso se le llama datos ordenados. Grábatelo. Datos ordenados son tablas, exclusivamente tablas. ¿Vale? Datos no ordenados son datos como estos, dispersos, o que tú los ordenes de menor a mayor, pero que no estén en tablas. Lo que esté en tablas se va a llamar de hoy en adelante datos ordenados. Lo que no esté en tablas se llaman datos no ordenados. ¿Y qué creen? Hay situaciones en donde te dan precisamente tablas de distribución de frecuencia y no conocen los datos. Y ahí también sacan así media, mediana y moda. Me hubiera encantado dar esa clase, pero sí se necesita más tiempo porque son fórmulas ya más específicas, pero se los comento. Hay estas mismas medidas de tendencia central, media, mediana y moda, se calculan para tablas, ya te las dan, ya te dan las tablas. Nunca viste los datos de los cuales salieron estas tablas, como aquí. Y se utilizan unas fórmulas que a veces cuesta un poquito de trabajo interpretarlas. Solamente es cuestión de saber quién es quién y ya. Todo se soluciona muy rápido. Pero esto es un poquito de lo que es media de tendencia central. A ver, vamos a ver si encontramos por ahí otro que sea rápido. Para que lo practiquen y se queden tranquilos de que por lo menos hoy te llevas esta parte de medias de tendencia central ya asimilado, y cuando lo veas, pues, han comido, ¿no? A ver, permítanme. ¿Dónde estaba? Google. Hay unos muy sencillos. Esto les gusta mucho a los alumnos, les encanta hacer esos ejercicios porque se califican ellos mismos, o les da la calificación y lo vuelven a hacer. Y ahí están hasta que sacan 10.
pero no es cuestión de repetirlo, sino que van ellos, con la repetición van practicando sin querer. Y los vas llevando de la mano, entonces les fascina hacer esto a los alumnos. Bien. Este es un poquito más largo, aunque sea, vamos a hacer la primera parte de esto. Les voy a compartir a los de, también a los de allá de casa, si lo quieren hacer después, ya con tiempo libre. Vamos a ver el mensaje para todos. Ahí va, ¿eh? Les comparto el link para que lo hagan en casa con las veces que quieran. Y vamos a hacerlo aquí todos hasta donde podamos llegar. ¿Vale? Un ejercicio extra. Hagamos esto. Dice así. La doctora de la escuela está pesando a los niños de 4º grado. Después calcular el promedio de los pesos, la mediana y la moda. Los datos son los siguientes y son los kilos que pesa cada niño del primer grupo. Repasemos todo lo que hemos visto. ¿Estamos ante una población o ante una muestra? Una muestra. Ante una muestra, exactamente. ¿Qué tipo de variable estamos midiendo? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, muy bien. Cuantitativa. ¿Nominal o ordinal? Ordinal. Es decir, ¿estamos viendo rangos o proporciones, razones? Rangos. Rangos, porque va de aquí peso menor a aquí peso mayor. Muy bien, perfecto. Ok. Pues rapidísimo, para ustedes. Ordénenme de menor a mayor, por favor. Ordenen de menor a mayor. No nos están diciendo cuántos, ahora te lo están dando. Ten mucho cuidado. Ve ordenando y ve tachando en tu cuaderno visualmente los que ya tú elegiste. Quien termine, avíseme. Ya los ordené, profesor. Sí, ya está. ¿Ya? Perfecto, ahora empiecen a eliminar. Extremo con extremo, extremo con extremo, y lleguen al del centro o a los del centro. Para que me quiera contestar, ¿cuántos datos tenemos? ¿Pares o impares datos? ¿Par o impar? ¿Cuántos datos tenemos? Cuéntenos. ¿Cuántos son? 14. 2, 4, 15. 6, 8, 10, Son 12. 15. Son 15 datos. Para la mediana les va a quedar exactamente 1 al centro. ¿Quién es ese valor? ¿Me lo podrán decir? Eliminen. Extremo con extremo. 42. Sería 40. La mediana es 40 o 42. 42. 42. Mediana 42. Perfecto. Mediana 42. ¿Ah? Ok. Moda. ¿Quién me podrá decir la moda de estos datos que me están dando? 42. 42. ¿Cuántas veces? 4 veces. Bien, la 4. moda es 42. Perfecto. Y para la media aritmética, recuerden, abran un paréntesis, sumen todos estos valores, cierren paréntesis y divídanlo entre 12, por favor. Sí. Perdón, entre 15. Entre 15, perdón. Son 15 datos. Entre 15. Y divídanos entre 15. Me salió 37.3, no sé si sea. 37.3, vamos a ver. ¿Alguien que coincida con 37.3?
43.8, ya como consiguieron 2, 3 con 43.8. A ver, verificamos nuevamente allá en casa. Abran paréntesis. Sumen los 15. Cierren Me sale paréntesis, por favor. 43.8. Perfecto. 43.8. 43.8. Excelente, estudiantes. Muy bien, perfecto. Así de sencillo, ¿vale? Estos, en un principio, bueno, no tienen, la palabra difícil y complicado no debe de existir en nuestro vocabulario. Simplemente son procesos de un desarrollo corto, y los que van a ver posteriores son un desarrollo un poquito más largo, un poquito más elaborado, pero no que sean difíciles. Simplemente vamos avanzando el grado de nivel de aplicación de todo ello. Nada más, es todo lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, pues espero que les haya gustado esta clase. Me dio un gusto estar con ustedes y pues en la próxima ocasión que se pueda presentar, un gusto volver con ustedes. ¿De acuerdo? Soy el profesor Oscar, me despido, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. No, así que no sé, todo depende de cómo esté evolucionando su profesor. ¿Vale? Con eso ya sabremos si sí o si no, pero bueno, veamos. Sí, así es. Todo. Listo. Me voy para el otro lado entonces.